Es un poco tonta, pero no se le nota. Ella notaba cada vez que su madre la nombraba con esa frase al mundo. Aprendió a fingir, hace mucho tiempo. Fingió que no la escuchó. Aprendió también que dejó de escuchar. Pensaron que era sorda. Visitó primero al neurólogo, luego al fonoaudiólogo. Pasó por el otorrino laringólogo y, como es de suponer, terminó en el psicólogo. Veía a su madre tan feliz con el diagnóstico que se hizo sorda. La madre ya no la presentó como tonta. En vez de decir, es un poco tonta pero no se le nota, comenzó a decir, es sorda, por eso es así. Al comienzo la escuchaba, luego fue un susurro y, al final de los tiempos, fue ruido blanco. Olvidó que no quería escuchar el audio de su madre. Así, nunca supo que su madre lloraba al despertar, que su madre lloraba a medianoche, que su madre gritaba aliento seco cuando se aproximaba a su padre, que su madre se deprimió cuando ella nació, que su madre vomitaba la sopa de letras, que su madre gritaba su nombre. Nunca lo supo. Una vez soñó un ruido. Era tan grave que se hizo imperceptible. Lo buscó por todo el sueño. Incluso abrió la puerta de la pesadilla, también la del insomnio. El ruido soñado se le perdió. Aún lo busca en cada despertar. La palabra para pedir auxilio cuando se nos hace difícil respirar. La palabra para compartir nuestros sueños y regalarnos nuevos comienzos. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Marta Bardelli. Marta Bardelli es psicóloga, trabaja como psicoanalista y escritora, y también tuve la suerte de que fuese mi profesora. Ella me dio clases, como invitada en el diplomado de clínica psicoanalítica de adultos. Y me acuerdo que en aquel momento era en el contexto de un ramo, no recuerdo el nombre, me parece que era como clínica de lo traumático y procesos de simbolización, algo así. Y tú específicamente diste clases relacionadas con lo que pasa con la infancia, ¿no? Recuerdo ese momento y me encantó y fue algo así como que de hecho hasta dudé y dije, será como que incluso hago un diplomado en infancia para tener la oportunidad de aprender más de Marta. Yo te doy la bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, Nelson. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que ya lleva 3 años. Ya lleva 3 años y vamos para el cuarto ahora. Bien, contenta de que podamos conversar, contenta de ser parte de este programa que inventaste en plena pandemia, que nos acompañamos mucho escuchándonos a partir de esta invención. Así es que bien, veamos para dónde podemos ir hoy día. De verdad que estoy muy contento de que estés acá. Te agradezco muchísimo que hayas abierto una ventana de tu tiempo. Mira qué difícil es abrir un tiempo en nuestra agenda, en estos tiempos, valga la redundancia, que estamos tan demandados con tanta carga. Así que te agradezco mucho que estés aquí. Fíjate que, partimos este episodio con la lectura de uno de tus cuentos, ¿no? Fíjense que las personas que nos están siguiendo en YouTube, lo voy a mostrar acá, este es el libro de Marta, se titula La Noche de las Madres, Metapsicología y Cuentos de Horror Materno, y este libro fue presentado el 19 de enero, en un café literario por acá por Providencia, y podríamos partir la presentación con el título precisamente. ¿Por qué La Noche de las Madres? A partir de intentar rescatar y darle lugar narrativo a las tinieblas que acompañan los ejercicios maternales que he podido acompañar, que he podido comprender, ¿no?
Pienso que la frase, ¿no? La noche de las madres, da cuenta precisamente de eso inconsciente, ¿no? Que cuesta tanto cercar, que cuesta tanto identificar y que cuesta tanto encontrar la manera de intervenir, ¿no? En eso gris, ¿no? En eso gris que acompaña los ejercicios maternales. Y tal vez ahí nos podemos pasar también, Nelson, a la bajada del título, ¿no? Metapsicología y cuentos de horror materno, que precisamente intentan sostener una rigurosidad metapsicológica, ¿no? Para poder aproximarnos como a esas noches, ¿no? Pero desde un lugar que de entrada intenta ir más allá de lo clínico, ¿no? Por eso cuentos, ¿no? De horror materno. En el fondo es el intento de construir como otra pantalla, ¿no? Donde poder ir dejando ciertas traducciones de lo que vamos encontrando en un trabajo clínico, y no solo desde ese ámbito, ¿no? Porque en el fondo lo que intentamos ubicar en la pantalla de los cuentos, por decirlo de alguna forma, en este intento narrativo, ¿no? Es un cruce entre las historias que escuchamos en nuestro trabajo clínico, las historias vividas, las historias de otros, de otras, ¿no? Hay una mixtura a la que yo intento darle lugar en esta construcción de cuentos, de poemas, de prosa lírica, ¿no? Seguramente te resuenan algunos de los cuentos, ¿no? No, absolutamente. Y bueno, te decía que el del pasillo me pareció fuerte y quedé así como frío, ¿no? Después de que lo leí, además con el desenlace que es tan fuerte, quizás valdría la pena retomar el subtítulo, ¿no? De este libro, que es Metapsicología y cuentos de horror materno, pensando en la audiencia, ¿no? Porque efectivamente este es un podcast que por lo general lo escuchan personas del mundo sí, ¿no? Sí. Pero últimamente me he recibido mensajes que me han llenado de mucha alegría, ¿no? Relacionado con personas que no son del mundo sí y que están escuchando la palabra y el vínculo, y que la palabra metapsicología seguramente les resulta ajena. Por supuesto. Pensando en esa gente que nos está escuchando, quizás dándole una vuelta a la palabra como para que nos entiendan y nos sigan, ¿no? ¿A qué aludimos cuando hablamos de metapsicología y por qué cuentos de horror materno? Metapsicología tiene que ver con poder aproximarnos, ¿no? a las historias, ¿no? A los procesos de la simbolización, ¿no? Intentando ir a otro lugar que no es la psicología de la conciencia, ¿no? Es un lugar detrás de la psicología de la conciencia. O lo que está más allá del yo. Exacto. Por ejemplo. ¿No? Entonces, desde el psicoanálisis intentamos, siempre todo es un intento, ¿no? No quedarnos con los datos de la conciencia, ¿no? Sino que hacer una metapsicología en el sentido de estar también investigando lo que pasa en otros lugares que escapan, ¿no? Al devenir consciente, ¿no? Y desde ahí insisto en esto que te comentaba, ¿no? Cómo ir construyendo una cierta firmeza, rigurosidad metapsicológica para ir acercándonos a las historias, en donde el sentido común ingresa en nuestra escucha, pero también lo vamos dejando un poco al borde para entender cuestiones que tienen que ver con ese otro lugar, esa noche, ese más allá, ¿no? De lo que para un yo resulta o no soportable, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué cuentos de horror materno, ¿no? Y ahí nos detenemos en estas otras palabras que nombran estas historias, ¿no? Como te decía hace un ratito, la idea de cuento tiene que ver con ese intento de ficción, ese intento de poder traducir a otra escena, ¿no? Lo que escuchamos, lo que hemos vivido, ¿no? Lo que hemos compartido, con un doble objetivo, creo yo, como por un lado preservar la intimidad de las historias que escuchamos, ¿no? Como a quién le pertenecen esas historias que nos comparten, ¿no? Son nuestras hasta cierto punto porque las acompañamos, pasamos por ahí, pero no son nuestras,
son de otros, de otras. Y ahí se me fue de a poco como imponiendo este desafío, ¿no? Como de poder vestirlas, ¿no? Contornearlas, ¿no? Con otros tonos, colores, sensorialidades, y fueron de a poquito emergiendo estas distintas formas de la narración, ¿no? Y el horror, un poco para precisar, la noche, ¿no? El horror alude a un afecto posible, ¿eh? En el ejercicio maternal. Y no es solo en relación a que muchos ejercicios de mujeres en su intento de ser madres, ¿no? O en su pregunta por lo materno, ¿no? Pueden sostener ejercicios algo horrorosos, ¿no? Llenos de angustia, sino que también el hijo, ¿no? en tanto objeto a representar para la psique materna o para la psique de la mujer, también puede resultar con ser un objeto, ¿no? altamente horroroso, ¿no? Para la representación que se va construyendo, ¿no? Claro, y quizás ir como por parte, porque relaciono el asunto del horroroso, ¿no? No solamente con lo que significa de pronto quizás una definición que tú decías en tu libro, como que se produce una suerte de caída de mundo con la llegada de un hijo, ¿no? Porque bueno, como que otra cosa se inaugura allí, ¿no? Llega un hijo y otra cosa se empieza a tejer, ¿no? Y también exige, obliga, ¿no? Otras actividades, otras tareas, otras funciones, ¿no? Se crea otro mundo, ¿no? Pero estaba pensando lo horroroso no solamente con la caída de mundo y con lo que significa la llegada del hijo, ¿no? Sino también con el hecho de bueno, la palabra que me surge va a ser técnica y ahí la vamos a traducir juntos, ¿no? Pero como que si se produjera una suerte de regresión, ¿no? Feroz, ¿no? Desde el momento en que nace ese hijo, ¿no? Una regresión que lleva a la madre a conectarse con su ser niña, por llamarlo de alguna manera, o con lo infantil, ¿no? Y me parece que esta es la parte también horrorosa, y esto va más allá del yo. Efectivamente no está del todo registrado, no está del todo consciente, y eso puede producir en algún minuto, como decías tú por ahí, agonías, angustias, e incluso, bueno, crisis de pánicos, tantas cosas, ¿no? Evidentemente ahí entra la singularidad de cada quien de acuerdo a su historia, pero pensaba en eso, ¿no? Si lo horroroso también tiene que ver con la actualización de un pasado, ¿no? Que no ha tenido quizás una inscripción psíquica. Suena muy teórica, muy rebuscado, pero cuando decimos así lo que queremos decir es como quizás a propósito de la llegada de ese hijo o hija, viene de alguna manera a retornar un capítulo pendiente de la historia de esa mujer, ¿no? Asociada un poquito como con lo que representó para ella, digamos, ese otro tiempo, ¿no? Asociado pues a lo infantil, pues. No sé cómo lo ves, si va un poco por ahí, Marta. Sí. Claro, ¿cómo darle lugar como a esas caídas, ¿no? En algún lugar de la escritura ubico esa idea, ¿no? Como la madre es una caída. ¿No? Hay un ejercicio que impone una gran desorientación, ¿no? Espacial, temporal, y ahí entra de alguna forma lo que tú traes, Nelson, ¿no? Cómo efectivamente hay una exigencia de revisitar esa historia que, como tú decías, no siempre está en calma, no siempre está serena, ¿no? A propósito de esta gran exigencia, no solamente de representar a un hijo, sino que cómo la mujer en ese ejercicio, en ese intento de representación de un hijo, puede preservar la representación de sí. Creo que hay algo ahí constantemente ambiguo, en un intento de comunicación, porque de alguna forma estamos en un tiempo psíquico en donde eso a representar que podría tener el estatuto de un hijo es un punto de llegada. Exactamente. Y en muchas historias eso no ocurre. Sí, es una consecuencia, es un efecto de algo. Y ahí está lo que tú decías de esa historia
a la que hay que volver a hilvanar, a agarrar. A revisitar. Exacto, ¿no? Porque, una idea, ¿no? Porque en el fondo ahí hay alguien que podría tener en primer lugar el estatuto de un ser vivo. Uh-huh. A veces esa representación no está alcanzada tampoco, de un ser vivo. El estatuto de alguien a quien cuidar, a quien mantener con vida. Y en otro momento, digamos, de la simbolización, pudiese ser alguien que tenga el estatuto de un hijo. Exacto. Y más aún, ¿un hijo para qué? ¿Un hijo a quien amar? Ese es el cuento de hadas. O sea, que un hijo para la madre sea un ser vivo, representado como alguien a quien mantener con vida y a quien amar, sabemos, quienes trabajamos en clínica, que no siempre ocurre ese desenlace. Entonces, creo que aquí en mi libro las historias intentan darle lugar precisamente a esas otras historias, uh-huh. noches, tinieblas, horrores, en donde la representación del hijo como alguien, un semejante a quien cuidar y a quien amar, y frente a quien yo tengo una responsabilidad, no siempre va a estar del todo alcanzada. Claro. ¿Ah? No, y que bueno, que interesante, porque como lo planteas, ¿no? Como un punto de llegada, como una consecuencia de que pasaron algunas cosas a nivel psíquico, ¿no? Y claro, lo importante, porque para poder representar a un otro tiene que haber una discriminación, ¿sabes? Discriminarse. Estaba pensando muchísimo en ese punto, porque, claro, todo, digamos, antes de que el niño nazca, el niño nace, digamos, se gesta, digamos, en una simbiosis. Estaba pensando en todo lo que pasa adentro, ¿no? A nivel uterino. Y claro, como que me parece que esa simbiosis, esa indiferenciación inicial, debería, es un poco lo que esperamos, ¿no? Transitar hacia un momento otro en el que ambos estén diferenciados, ¿no? Pero eso no es tan sencillo y de hecho no basta con que lo nombremos. Efectivamente es como que puede ser, digamos, un primer paso, ¿no? Pero no basta, solamente importa mucho para poder representarse al otro niño, o en este caso al hijo. Mira, voy a tomar mi lapsus, representarse a la niña, ¿no? Y bueno, y ahí voy a ampliar la cosa porque también me parece que aquí el padre también participa, ¿no? En eso. Me parece que también tiene un lugar. Pero el asunto de la discriminación, de la diferenciación, yo creo que es demasiado importante para, de alguna manera, lograr un poco el tema de la serenidad. No sé, lo relaciono con eso, porque el horror, la agonía, el espanto, digamos, estas noches de pronto donde, como por ahí tú decías en el libro, como que esas noches de tinieblas, que son oscuras, en donde no hay azules, no hay distintos tonos, están, yo creo que relacionadas con la indiscriminación, o sea, una confusión, o sea, estoy con agonías, con angustias por la llegada del niño o niña, o por lo propio que no ha tenido de alguna manera lugar, lo propio de mi historia que no ha tenido lugar. No sé cómo pensar si es que hay una relación entre discriminación, diferenciación y serenidad, que por cierto la vamos logrando de momentos. Me encantó un momento en el que dices en el libro, que por cierto lo utilicé para algunos clips que realicé para presentar esta nueva temporada, ¿no? Que tú decías cuánto idealismo en Freud con su principio de constancia. Si lograr, digamos, mantener la tensión, ¿no? A nivel psíquico baja, es un privilegio que solo alcanzan unos y de a momentos. Y efectivamente la serenidad es una cosa que se logra de a momentos, ¿no? Bueno, volvamos a la pregunta, relación entre diferenciación, discriminación y serenidad, ¿no? Sí, y tal vez podemos como ir conectándola con esto otro que te comentaba al comienzo, ¿no? Cuánta diferenciación, cuánta confusión, ¿no? También nosotros, en tanto psicólogos, psicólogas clínicas, ¿no? Sostenemos con las historias que escuchamos. Uh-huh.
cuánta posibilidad de tomar distancia, de diferenciarnos, de no confundirnos para poder intervenir. Y este ejercicio de escritura que intenta ficcionar historias, ¿no?, tiene que ver con eso. Con separar. Con separar, ¿no? Con poder hacer el trabajo traductivo, ¿no?, de lo vivido en la relación transferencial, ¿no? Y no solo la relación transferencial, sino que no solo la madre o la mujer en su llamado materno revisita espacios más o menos vacíos o llenos de su historia, sino que nosotros, en tanto trabajadores de la salud mental, también cada historia que escuchamos, ¿no?, nos exige poder evitar la caída. Claro. Evitar, para prestarnos como continente, porque si no... Exacto, evitar nuestra desorientación. Por algo también en el libro hablo yo de la silla coja de la formación analítica, ¿no? No, de la mesa, ahí fue un lapsus, de la mesa coja, ¿eh?, de la formación analítica, que es como una mesa de 3 patas, ¿no? Falta una, ¿no? Las 3 patas conocidas, ¿no? Supervisión, formación, análisis, ¿no? Y todo eso. Pero ¿dónde están ahí los acontecimientos de cada historia que permiten o no que un psicólogo o una psicóloga pueda trabajar? ¿Dónde están ahí las cuestiones que tienen que ver no solo con la vida personal, ¿no?, íntima, sino que también con las cuestiones estructurales, sociales que sostienen nuestro ejercicio? Vivienda, educación, salud, ¿no? Hay otro factor que va más allá de este trípode, ¿no? Qué fuerte, porque estás ampliando aquí, claro, es como pensar incluso cómo el contexto sociopolítico de un país puede condicionar las posibilidades de que se puedan crear continentes afectivos que permitan luego alojar contenidos y poder pensarlos, ¿no? Exacto. ¿Por qué tendríamos que asegurar que todos los psicólogos durante este último tiempo de crisis social que hemos vivido, que estamos viviendo, revuelta social, crisis de salud ligada a crisis económica, política, etcétera? ¿Quién puede decir a priori que cada uno de los profesionales de la salud mental tenía la posibilidad de contar con un espacio donde trabajar? De contar con una orientación espacio-temporal que le permitiera continuar trabajando, ¿no? Sabes que el programa PRICE de reparación integral por la violencia de Estado, años 73-90, ¿no? El programa PRICE de nuestro país ubica como uno de los beneficiarios del programa PRICE a los psicólogos que han trabajado por más de 10 años con violencia política. Además de todas las personas que directamente fueron afectadas por la violencia política. Y ahí nos ayuda eso a preguntarnos, ¿no? Quienes trabajamos con historias, ¿no? No necesariamente asociada a violencia política o sexual, pero sabemos que muchas de las historias que escuchamos tienen siempre algo de esos cruces. Quienes trabajamos por más de un cierto tiempo, ¿no?, también somos afectados. Claro. No es gratuito, nuestro psiquismo no queda, digamos, sin huellas, ¿no?, de lo escuchado, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no?, y tratando de hacer la conexión, la separación, ¿no?, la diferenciación, la discriminación con ese otro a representar que puede ser un hijo para una madre, cómo eso efectivamente tiene que ver con un montón de lugares que habitamos. Nosotros con las historias de nuestros pacientes, nosotras con las mismas historias de nuestras vidas, a las que tratamos de darle lugar para poder darle lugar a estas nuevas historias, ¿no? Claro, la figura de la madre con un hijo, ¿no?, nos sirve para pensar en la posibilidad de un encuentro. ¿Cuándo podemos encontrarnos con alguien? Y acá la figura de la madre y un hijo generalmente está asociada a la madre o a la mujer en su posible, digamos, ejercicio materno, ¿no? Y un hijo recién nacido, un bebé, ¿no? Pero también es una figura que nos ayuda a pensar en
las relaciones a lo largo de toda una historia. ¿Sabes que a propósito de eso, yo he pensado que en general las madres están bien desaparecidas? Porque si bien se habla de las madres y de los hijos, ¿no?, es como si hubiera tiempo para pensar en estos primeros lazos, en estos primeros encuentros. ¿Quién habla de la madre de un niño latente? ¿Quién habla de la madre de una chica adolescente? ¿Qué lugar le damos, en términos de metapsicología y de construcción teórica, ¿no?, a las madres de adultos? Es como si hubiera un recorte. Es como si lo materno existiera solo en los tiempos de los bebés o de los niños pequeños. Por supuesto, es súper necesario. Sí, pero no es solo eso, pero tiene que ver con de programas, políticas públicas, sí, de lo que ocurre en los primeros encuentros, ¿no? Pero creo que hay algo que no para de invisibilizarse, ¿no? Incluso desde nuestra escucha teórica, ¿no? ¿Cómo comprendemos, a propósito de esto que tú me preguntabas, ¿no?, de las posibles separaciones que a lo largo de la historia de un vínculo pueden estar más logradas o menos logradas? Claro. Claro, y que tiene mucho que ver un poco con una definición que tú haces de lo que es una madre, ¿no? Que tú decías, una madre no es un personaje, es un afecto. Sí. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con eso, sí, ¿no? O sea, de alguna forma ahí toca, gracias Nelson, algo esencial que tiene que ver con el título, ¿no? Como cuentos de horror materno. Todo eso más angustiante, más horroroso, más irrepresentable, ¿no? Se trata de afectos, ¿no? De afectos que en la madre no son con distancias garantizadas. Esos afectos se van construyendo en la medida en que van pasando por el propio cuerpo, en el vínculo con el hijo, con la hija, ¿no? Hay una exigencia ahí, muy áspera. Sabes que siempre pienso en lo que aparece en la interpretación de los sueños, pero no en el famoso capítulo 7, creo que aparece en otro lugar de esta gran obra, ¿no?, en donde Freud diferencia entre afecto y representación. En el sueño, y nos dice que el afecto es lo más genuino de quien relata un sueño, o del soñante, perdón, porque la representación es muy intercambiable, puede variar por los mecanismos de condensación, desplazamiento, ¿no? Pero lo que no es tan intercambiable es el afecto. Entonces, basándome un poco en esa, digamos, en esos elementos, ¿no?, me hace más sentido pensar que lo que está en juego en el encuentro con un otro y en el ejercicio materno posible es un asunto de afectos, de transferencias, ¿no?, de investiduras, ¿no? Y el hijo va a ser tal vez investido con afectos más o menos felices o tristes, ¿no? Claro. Con amor, con odio, con angustia, con serenidad. ¿Cómo le damos lugar en nuestra escucha a ese espectro de afectos que tienen lugar en la posibilidad de un encuentro? Hacemos una pequeña pausa en este episodio de La Palabra y el Vínculo para contarles que está siendo grabado desde Estudios Unique, acá en Santiago de Chile. Es un estudio genial en donde se van a encontrar con personas muy cálidas y súper profesionales, en donde podrán hacer fotografías, eventos corporativos, publicitarios, entre otras cosas. Los pueden encontrar en Instagram bajo el @Estudios Unique. La gente de 50 Estudios son los que nos están apoyando con la musicalización, animación y el diseño del podcast. Recuerda que nos puedes apoyar en la producción de este programa suscribiéndote en Patreon. Si no, también te puedes suscribir de manera completamente gratis acá en el canal de YouTube. Me puedes seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo el @La Palabra y el Vínculo, donde estaré publicando información de interés relacionado con los servicios que ofrezco de atención psicológica, supervisiones, grupos de estudios, talleres, entre otras cosas. Ahora sí, seguimos con el episodio.
yo creo que como que hay dos cosas, ¿no? Porque por un lado estaba pensando que esa investidura, cuando Marta dice investidura, se está refiriendo como a la energía, ¿no? Que se le imprime, que se le coloca energía libidinal, ¿no? Esa energía libidinal con la que se inviste un bebé, ¿no? Un niño, de afecto, ¿no? Esa carga afectiva, ¿no? Y claro, tú decías más o menos logradas, ¿no? Investiduras más o menos logradas que pueden ser más o menos felices, ¿no? Pero estaba pensando en dos cosas y la primera, por un lado, que esa investidura más o menos lograda va a depender, por un lado, de nuevo de la historia, ¿no? Que se actualiza, el pasado que se actualice a propósito de la llegada de ese hijo o hija. Por un lado pensaba eso y por otro lado estaba pensando en los cercos, en los bordes, en el contorno, en los continentes afectivos de esa madre incluso. O sea, se supone que la madre se presta como continente afectivo del bebé, pero a su vez esperaríamos que la madre también cuente con un continente afectivo. Y estabas hablando, por otro lado, a propósito de la caída, ¿no? De lo que puede, de pronto, del modo en que puede como condicionar aquello, de pronto un contexto sociopolítico de un país, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, me vino rápidamente la referencia de René Caes, ¿no? Con la idea que trae un concepto que él llama los metagarantes psíquicos, ¿no? Refiriéndose a las condiciones de un Estado, al gobierno, la institucionalidad pública, cómo está la seguridad de un país, una serie de cosas que están relacionadas con eso, metagarantes psíquicos, ¿no? Y que se supone que si no cumplen de alguna manera su función, si no están andando como deberían andar, se produce justamente, digamos, podríamos decir un desajuste, un desequilibrio, nos sentimos un poco desorientados, es la palabra que él trae, ¿no? Entonces, por eso es que trae luego la idea del mal ser, ¿no? En vez de sentir un malestar, sentimos un mal ser, como nos sentimos como sin lugar. Eso, sin lugar porque no sentimos un sitio que nos arrope, como, ¿no? Entonces, estaba pensando en lo de la actualización, ¿no? Del pasado, a propósito de la historia, ¿no? Que retorna. Estaba pensando en las condiciones contextuales y estaba pensando en la locura también, ¿no? Y cómo la ausencia de continentes afectivos, la caída de los metagrantes también sociales, pueden enloquecer y no facilitar, digamos, la posibilidad de que se pueda de pronto llevar adelante la tarea de maternar o esa función materna, ¿no? Pero hay locuras de locuras también, porque por otro lado, traías, y bueno, yo no lo dijiste con esas palabras, pero lo relacioné con Winnicott un poco, ¿no? Como que él dice, y lo voy a parafrasear aquí, si me dispensan los oyentes, lo voy a parafrasear, pero él dice algo así como que, por un lado, o sea, como que se espera que la madre enloquezca un poquito, como para poder prestarse como continente afectivo del bebé. Él no utiliza la palabra continente porque solo utiliza avión, pero en fin, pero esa es la idea, ¿no? Enloquecer un poquito porque finalmente empezar a registrar las claves que vienen del niño, decodificarlo, como comprender, casi que adivinar, bueno, ¿qué es? ¿No? Y enloquecer un poquito. Y que su psiquismo esté un poquito plástico, ¿no? Flexible para eso, ¿no? Entonces, pero eso es una locura vital, ¿no? Esto no es la locura de la que estábamos hablando antes, relacionada con el mal ser contemporáneo, del que habla René Caes. Entonces, pensemos un poquito el tema de la locura y relacionémoslo un poco como con el asunto del horror, ¿no? Si esa locura, que ya en este caso no es facilitadora de ciertas cosas que son positivas, está justamente vinculada con el asunto, digamos, de las agonías, bueno, de una serie de cosas que están justamente relacionadas con esta cuestión del espanto, ¿no? Bueno, y en uno de los capítulos del libro yo trabajo precisamente esta idea winnicottiana de la madre suficientemente buena y cómo André Green ha aportado con este otro concepto de la madre suficientemente loca, ¿no? En el fondo, cuánto de lo que ocurre en ese encuentro originario, ¿no? Que Winnicott delimita como tiempo de la preocupación maternal, esa preocupación de la madre, Winnicott precisamente la relaciona con un estado un poco esquizoide, ¿no? En el sentido de que la madre tiene que poder convertirse un poco en el bebé para poder anticiparlo, ¿no? Para lo que tú decías de la función continente, ¿no? Pero estará correcto pensar,
Marta, que para que eso sea posible, de alguna manera el pasado tiene que estar en su lugar y tiene que haber condiciones, el cerco. O sea, Sí, como que para que la sí. madre pueda enloquecer, digamos, en un sentido positivo, y estar conectada con su presente, que es el bebé, el pasado tiene que estar en su lugar y tiene que haber cerco para la madre. O sea, y eso es un ideal que no ocurre. Entonces, de alguna forma, lo que se pone en juego ahí es la neoconstrucción de límites, ¿no? En donde esos límites que tal vez nunca fueron configurados con exactitud, ¿no? Pueden llegar más o menos difusos a la hora del ejercicio psíquico de entrar en una confusión, porque ese es el ejercicio psíquico originario, ¿no? Poder ingresar a una confusión con el otro, ¿no? Donde el bebé es la madre y la madre es el bebé. Y Winnicott lo delimita en un tiempo preciso, ¿no? Como el último tiempo del embarazo, los primeros meses del nacimiento del hijo, de la hija, ¿no? Y lo que yo trabajo en uno de los capítulos que se llama Mamitas de Chile, ¿no? Tiene que ver que precisamente esa delimitación, ¿no? Nunca ocurre, nunca termina en ese límite que Winnicott delimita, ¿no? Sino que efectivamente lo que vemos en nuestro trabajo es que por mucho más tiempo hay una confusión que sigue operando, ¿no? Por eso es que interesante salirnos de la figura mujer sosteniendo o maternando a un bebé, que esa figura nos sirva para ir pensando en los procesos psíquicos novedosos que se exigen en otros tiempos de la vida, ¿no? Entonces, sí, lo que tú decías, ¿no? Como cuánto continente tiene esta mujer en su llamado materno para poder contener, ¿no? Cuántos elementos de la estructura en que cada mujer arma la vida, ¿no? Están garantizados o no para poder dormir, ¿eh? Para poder cerrar una puerta, para poder alimentarse, ¿no? Son cuestiones que en general en psicoanálisis no se hablan o no se les da el lugar tal vez necesario a propósito de que no todos nuestros pacientes son pacientes que tienen garantizada la vivienda, la alimentación. Que hay historias, por eso me encanta tanto, y ahí me paso un poquito a conversar con el cuento que se llama Guta Percha, que lo amo, porque es la historia de las mujeres desdentadas. Es un intento de darle un lugar narrativo a la pobreza materna, a las mujeres sin dientes, de las que hay muchas en nuestro país. Y Gutapercha, para los amigos, amigas que nos escuchan y no saben qué significa, Gutapercha es un material odontológico, ¿no? Que usan los profesionales de la odontología, pero que en nuestro país, antes del famoso programa de Sonrisa Mujer, ¿no? Que inaugura Michelle Bachelet, pero que ya tenía sus antecedentes en el tiempo de Lagos y la primera dama de ese tiempo, Luisa Durán, ¿no? En donde empiezan a existir programas para devolver los dientes a las mujeres. Antes de aquello, que es recién en el siglo XXI, ¿no? Antes de aquello había muchas historias de hombres y mujeres con dientes creados de manera artesanal, con esta gutapercha, ¿no? Que es una masilla moldeable, ¿no? Y las personas se hacían sus dientes, ¿no? Entonces, me encanta ese cuento, esa breve historia, porque de alguna forma recoge las bocas sin sonrisa. ¿Qué pasa con las historias de allegamiento, que en Chile son muchas? ¿Qué pasa con la crisis de vivienda actual, que es una crisis de vivienda actual, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos en nuestra escucha, a propósito del horror, a propósito de lo metapsicológico, a propósito de la rigurosidad psicoanalítica para comprender procesos simbólicos, cómo incorporamos también todo esto contextual que no da lo mismo si alguien ha tenido hambre o no ha tenido hambre en una historia, para poder construir la posibilidad de vinculación, de relación con un otro, de investidura de un hijo a quien preservar con vida. Entonces, sí, la soledad materna, desde mi punto de vista, es estructural.
más allá de que hayan historias con más o menos soporte. ¿Por qué es estructural? Porque frente a la madre no hay nada más que su propia proyección. Aún no hay un otro, una otra, por ejemplo, que le ponga un límite, que le diga acá no, ¿no? Que le cuente un cuento, ¿no? Frente a la madre hay un bebé que aún es solo el efecto que es un de depositario, la básicamente. Proyección materna. Absolutamente. La soledad materna estructural. Totalmente. Frente a ella solo hay el espejo de su propia proyección de su historia, que es lo que tú nos decías, ¿no? Como, ¿qué pasa con esa historia más o menos serena en la vida de una mujer en su llamado a sostener a alguien con vida? Es súper complejo. No, es tremendo. Y fíjate que, bueno, el libro de Marta lo prologó Hugo Rojas. Hugo Rojas, que fue también mi profesor en la Universidad de Chile, creo que también te dio clases a ti en algún minuto. Sí, 1997. Imagínate. Mi primer profesor de psicoanálisis. Absolutamente, bueno, un maestro del psicoanálisis, por cierto, tuvimos la oportunidad de que participara Hugo Rojas acá en La Palabra del Vínculo. Les voy a dejar acá arriba el episodio. Él participó, me parece que en la segunda temporada del podcast en Cartas Urgentes, y el episodio que grabé con él se llamó Desvalidos del Mundo Unidos. Desvalidos del Mundo Unido. Y quería justamente tomar esa palabra, ¿no? Del desvalimiento, ¿no? Y que es una palabra que justamente él también tomó a propósito del prólogo, ¿no? Y la voy a rescatar. Le voy a compartir a los oyentes un poco lo que escribió Hugo en relación a este libro, y sobre eso continuamos la conversa. La experiencia de la maternidad supone un reencuentro con nuestra condición de desvalimiento, en la medida en que necesitamos de un otro para el sostén de la vida. Y es esta clase de experiencia la que encontramos en este libro, que se deja conducir por un propósito de abrirse camino a través de la desidealización de la madre y la maternidad, y del cuestionamiento de los goces y sufrimientos, a veces indistinguibles, de las madres y maternidades. Un poco relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Es un libro sobre las madres que traen a los hijos, pero que también traen sus historias, a sus propias madres o abuelas, sus propios empeños de supervivencia psíquica, supervivencia que no es sin cicatrices, no es sin costras, ¿no? Y quería justamente detenerme en la relación, Marta, que hay entre maternidad y desvalimiento, ¿no? Y en algún momento también Hugo por ahí menciona en el prólogo que el asunto del desvalimiento es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Que el desvalimiento no es algo que está relacionado con esos primeros momentos evolutivos de la vida, ¿no? En que se constituye el psiquismo, no, que es algo que está transversal, que va y vuelve, ¿no? Y quería justamente eso, como que nos tuviéramos en pensar la relación que hay entre maternidad y desvalimiento, y si pudiésemos de pronto también pensar el modo en que el nacimiento de algo también, el nacimiento de algo nuevo, que no solamente tiene que ver con traer un niño al mundo, ¿no? Sino otras cosas que pueden tener otro simbolismo, ¿no? Puede también conectarnos con eso, ¿no? O sea, no sé si hay un link allí con uno de tus escritos sobre el trauma del nacimiento, si hay un link allí con eso, ¿no? Qué potente. Bueno, qué potente todo lo que estamos pensando, pero te refieres, claro, al capítulo del trauma del nacimiento, que es precisamente ahí Hugo en su prólogo hace como un link con eso de las costras, ¿no? Que yo trabajo en el trauma del nacimiento, y también podemos hacer una conexión con el cuento que nombraste al pasar, al comienzo, ese que te había impactado mucho, El pasillo. El pasillo, ¿no? Sí. Sin adelantar mucho las historias, ¿cierto? Sí, para que lo vayan a leer. Sí, yo creo que ahí encontramos como esas dos figuras del desvalimiento, en esos dos cuentos, ¿no? Que precisamente son escrituras que tratan de darle lugar al problema del traumatismo. Y yo pienso que ahí podemos tener como una cierta luz, como un referente de donde tomarnos, para poder
pensar en este asunto, ¿no? De maternidad, desvalimiento del hijo, y ahí está la famosa experiencia de satisfacción que Freud describe en el proyecto de psicología, la interpretación de los sueños, en donde está la vivencia inicial del desamparo. Exacto. Que para sobrevivir se requiere el auxilio ajeno, el cuidado ajeno, ¿no? Y ahí nos detenemos en este desamparo de la mujer en su trabajo de cuidado, ¿no? Por cuestiones sociopolíticas, culturales y también familiares, por la propia historia y cómo todo eso va dialogando constantemente, ¿no? Entonces es como un encuentro de desamparados. Por eso es que él lo llamó Desvalidos del Mundo Unidos, justamente. Totalmente. Porque en verdad es lo que hace que haya, él decía, lo que hace que haya lazo es el desvalimiento, ¿no? No la búsqueda es la búsqueda de la potencia, pero a partir del desvalimiento, reconociendo que somos desvalidos. Sí. Y eso, claro, posibilita el lazo, que sabemos que va a tener todos los tonos, ¿eh? Una cosa es que exista el lazo, que haya un encuentro, que haya una relación, pero otra cosa son los vaivenes afectivos a propósito del horror, ¿no? Estos afectos, ¿no? Que van a ir como cumpliendo una función de tormentas, ¿no? En estos vínculos que se crean, ¿no? Y es precisamente, acá yo me engancho de otro de los soportes, ¿no? Porque este libro tiene, como todas las escrituras, todos tenemos muchas transferencias teóricas, ¿no? Tú acá nos nombrabas a Caes, ¿no? Nombraste a Winnicott, y yo acá en mi libro sitúo esos referentes teóricos para traducirlo, ¿no? Como esas transferencias donde nos sostenemos, ¿no? Por supuesto está Freud, Pontalis, la Dominique Guillaumard, y acá me quería detener en la Silvia Bleichmark, a propósito de esto que estás subrayando, de lo que leíste del prólogo de Hugo, ¿no? De la idea del desvalimiento. Y qué potente, ¿no? Como en ese reconocimiento hay lazo, ¿no? O podría haber lazo. Y me acordaba de una idea esencial que trabaja Silvia, ¿no? A propósito de la construcción del sujeto ético, ¿no? Y cómo ella sitúa que esa construcción de la ética, ¿no? Ocurre en los primeros tiempos de la vida. Se van instalando como los prerequisitos para una cierta legalidad, ¿no? En donde, en la medida en que alguien puede reconocer a un otro como un semejante, ¿no? Eso implica que yo tengo responsabilidad sobre lo que al otro le pasa, ¿no? Entonces, ahí se juega, ¿no? Ese lazo, ahí se juega esa construcción ética en el Claro, lazo, pero y ahí entramos en una complejidad porque, bueno, ahí el tema que, por cierto, justamente lo pone a pensar, bueno, Silvia Bleichmark, que finalmente la pregunta por quién es el semejante, ¿no? Si el semejante solamente lo pensamos desde lo especular, es aquel que se parece a mí y ya. Entonces, y entonces en la medida en que se parece a mí, entonces empatizo, y si no se parece a mí, entonces no es semejante, ¿no? Y el semejante me parece que va un poco más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y ahí lo podemos relacionar, Nelson, con lo que yo comentaba al comienzo de qué estatuto representacional va a tener el hijo para la madre. O sea, un hijo a quien amar, el famoso Su Majestad el Bebé, es el punto de llegada máximo, ¿no? Previo a eso, hay distintos, digamos, relieves en la constitución de esta representación, ¿no? Como te decía al comienzo, alguien con el estatuto de ser vivo, alguien con el estatuto de desvalimiento, un otro a quien cuidar, una relación asimétrica, en donde hay un otro que es responsable de que, lo más básico, de que un otro permanezca con vida, ¿no? Entonces, precisamente este asunto que estamos tomando tiene que ver con todas estas historias en donde no siempre se va a producir ese encuentro, porque no siempre se va a reconocer al otro como alguien desvalido. Quizás pensar, Marta, bueno, cómo está la cultura hoy, ¿no? Porque estaba como... Bueno, como que hay, yo pienso que hay como que dos tendencias, no sé, como que son las primeras que me vienen ahorita a la mente, ¿no?
Una, que hay como una suerte de rechazo a darle, digamos, como que no hay mucha intención a darle lugar a la fragilidad, por un lado. Y por otro lado, más bien hay una exaltación de eso. Entonces aparece como que estas referencias de la nueva generación de cristal, la que todo le duele, la que todo es sensible, la que más bien hipersensible, la que todo le... ¿me explico? Sí, sí. Entonces como que hay. Entonces es como una cuestión muy, muy, muy polar, ¿no? Y efectivamente ninguna de las dos posiciones, que son extremas, permiten que haya lazo. Porque por un lado se desmiente y por el otro lado más bien se exalta, se exagera, no sé cuál es la palabra, pero me parece que hay algo que está pasando con el asunto de eso, ¿no? De darle lugar a la fragilidad y en la medida en que no se reconozca como se tendría que reconocer, efectivamente, bueno, yo creo que finalmente hay algo allí conflictivo de nuevo con el desvalimiento, ¿no? Entonces se crean como semblantes, como ideas, bueno, como rostros que pareciera que sí, pero en verdad no. Y eso, por supuesto, obtura el lazo. Entonces lo relaciono de nuevo con la soledad, el desamparo y qué pasa, qué nos está pasando con las maneras de, bueno, de procesar el dolor, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez esto nos lleva a pensar cómo ejercicios de escritura como la que intenté en mi libro, ¿no? Intentan darle lugar a esa fragilidad. Uh-huh. Como cada uno, cada una desde su función, en este caso compartida nuestra, que trabajamos en psicología clínica y estudiamos psicoanálisis, ¿no? Cómo podemos ir encontrando las maneras de darle lugar teórico, narrativo, ficcional, a esa fragilidad, ¿no? Gutapercha, ¿no? Las historias de mujeres desdentadas, ¿no? Pobrezas maternas que yo relaciono en ese capítulo con pobrezas en la escucha de las y los psicólogos clínicos, ¿no? En donde no pueden, están buscando a la madre muchas veces, no ellos, todos, todas, estamos a veces buscando a una madre que no existe. Y ahí yo trabajo la idea de este trípode ontológico imposible, ¿no? La madre tierna, virgen y feliz, ¿no? En la medida en que nos animemos a ir a la búsqueda de otros ejercicios maternos, vamos a reconocer también en nuestra escucha una fragilidad. Claro. Poder encontrarnos con esas noches, con esos horrores, y no solamente esperar que aparezca la elaboración de la historia, la narcisización del hijo, la discriminación de la madre y el hijo. Eso podría ocurrir en ciertos tiempos de la vida psíquica y sociocultural, ¿no? Sino que acá yo creo que encontramos cada uno en su forma de ejercer nuestro trabajo en la salud mental, nuestro trabajo de escritura, nuestro trabajo de estudio, ¿no? Como también ahí encontramos los huecos, las sonrisas sin dientes, ¿no? Como también ahí, cuando hablamos de psicoanálisis, le damos lugar a esa fragilidad. A lo propio. Y qué importante quizás ampliar esto saliéndonos un poquito, digamos, del mundo en el que nos movemos, ¿no? Bueno, el mundo laboral, que es la psicoterapia, en fin, la clínica, sí. y extrapolarlo. O sea, que esto, yo pienso que el asunto de los cuentos, para quizás, pensando en las personas que nos están oyendo, ¿no? Como que, claro, como que al final todos necesitamos crearnos como una narrativa, una ficción, con la que podamos de alguna manera velar un poco, ¿no? Aquello relacionado, como cuando digo velar, no significa negar o desmentir, sino como para poder justamente, como por ahí decías en tu libro, poder dormir después soñar, ¿no? Como para poder aliviar el dolor, ¿no? Procesarlo, ¿no? Y claro, estaba pensando que cuentos, no solamente, digamos, en un sentido sofisticado, tipo, voy a escribir un cuento, una poesía, pero además hay otros lugares posibles, digamos, tú decías por ahí como que lo podemos habilitar, digamos, en un rincón, en una ciudad, en una conversación con alguna persona, poder dialogar respecto de eso, es darle lugar justamente también a la fragilidad, es crear un cuento, ¿no? Y tomar distancia. Sí, qué precioso. En el fondo los cuentos no están solamente en el ejercicio de escribir un cuento. Los cuentos tienen que ver con poder narrar algo y con un ejercicio tan íntimo como poder despertar
y poder pensar, he soñado. Y poder decir, soñé tal cosa y relatarlo. Ahí está el ejercicio. Y ahí lo estás compartiendo en otro, y ahí estás creando lazos. Exacto. Y ahí estás haciendo algo con la fragilidad, justamente, o con tu condición de desvalimiento humano, ¿no? Y hay tiempos de la vida psíquica y nuestra vida con otros, ¿no? En que no está la posibilidad de despertar. O no está la posibilidad de relatar lo que hemos soñado. O relatarle a un otro lo que hemos vivido. Hay tiempos en que incluso encontrar las palabras para aquello, ¿no? Está... comprometido. Sí, totalmente. Sí. Está fragilizado, ¿no? Sí. Entonces, qué importante ampliar esta idea de los cuentos, ¿no? Como un ejercicio necesario en nuestra vinculación. Absolutamente. Hablarle a alguien. Y para hablarle a alguien hay que reconocer a ese otro. Tiene que haber alguien que escuche. Es que son cosas que parecen elementales, pero lamentablemente hoy nada de eso es elemental. Nada. No, porque primero cuesta hablar, compartirlo, encontrar las palabras y luego ver si es que te encuentras un otro que esté disponible para escuchar con atención. Es que ni siquiera el autoconservativo en nuestra región latinoamericana está garantizado. Exacto, que es el desde. Que, o sea, vivienda, salud, educación, ¿no? Lo más básico no está garantizado. Claro, entonces es difícil tomar, como por ahí decías tú, distancia y poder crear una ficción, justamente. Por eso el horror. Sí. Esto es lo horroroso. Sí, el no encontrar ninguna huella que convertir en otra cosa, que traspasar a otra dimensión. Llámese cuento, llámese sueño, llámese vínculo, ¿no? Ubicar lo acontecido en nuevos lugares, en nuevas pantallas, en nuevas hojas de papel. Ni siquiera hay historias en donde ni siquiera está garantizada la presencia de una hoja de papel en términos de representación de la primera gran pantalla, ¿no? Donde proyectamos lo vivido. Absolutamente. Bueno, tantas cosas que conversar, Marta, y estos temas son, bueno, no sé cómo le está llegando a los oyentes, pero esto es candela, esto es denso. Como dicen en mi tierra, esto es candela, esto es fuerte, sí. Porque claro... Yo me angustié. Yo también, sí. Yo también un poco, pero ¿sabes qué? Podríamos de pronto quizás para acercarnos hacia el cierre de este episodio, como pensar quizás como en ciertas condiciones de posibilidad, ¿no? Que es una frase que nos encanta a nosotros, condiciones de posibilidad, que faciliten el hecho de que podamos de pronto darle lugar, por ejemplo, porque claro, pensando en que como están, digamos, qué sé yo, digamos, pensando cómo está el mundo en el que nos movemos y cómo está la sociedad, lamentablemente algunas cosas que son estructurales, bueno, van a seguir, ojalá que puedan mejorar, digamos, de la esperanza, pero pensando en lo estructural, bueno, la cosa está complicada en Latinoamérica, porque, bueno, Latinoamérica ardiendo, sí. Pero estaba pensando, aparte de la cuestión contextual, ¿no? Que desde ya es un punto demasiado importante por todo lo que hemos hablado, estaba pensando quizás en el plano de la micropolítica, lo voy a poner en estos términos, ¿no? Porque justamente poder conversar con un otro, compartir de pronto un afecto, compartir un sueño, compartir lo que me está pasando, que por cierto, que se ha privatizado mucho el asunto de la maternidad, como que es un asunto privado y hay cosas que no necesariamente se comparten en comunidad, como que si la tarea de la maternidad fuese solo de 3 o de 4 y si tienes con suerte un suegro, un abuelo que te acompañe, entonces como que si se redujera, digamos, a ciertas personas. Entonces estaba pensando cómo quizás, bueno, no sé, como pensar en algunas condiciones, ¿no? Que permitan poder como darle un lugar a la historia que no ha tenido, digamos, inscripción, que no ha sido procesada, ¿no? Para que quizás podamos estar, bueno, un poco más disponibles, ¿no? Para el encuentro y para la contención, para el maternaje, ¿no? Para el sostén, para el cuidado, ¿no? Y yo creo que esto es algo que trasciende, porque, digamos, volviendo quizás a Silvia Bleishman, la cuestión de, como estaba pensando en ¿cómo es que se llama? Facundo Bleschler, ¿no? Que también es un seguidor de Silvia,
bueno, que él habla de funciones humanizantes y pensar el maternaje como una cuestión que es transversal. Todos podemos maternar, ¿me explico? Bueno, pero efectivamente hay una cuestión biológica, el cuerpo, en fin, Sí. ya sabemos, pero el asunto del cuidado, ¿no? Sí. Bueno, en fin, la pregunta va por allí, un poquito como yéndonos hacia el cierre. Esto tiene mucho que ver con el asunto del olvido, ¿no? Que es un punto que tú tomas o que trabajas mucho en tu libro, ¿no? Pero poder olvidar, pero a propósito de que se hizo un trabajo psíquico. Poder olvidar el pasado, estar en paz con el pasado y, bueno, lanzar la vida hacia el futuro también, ¿no? O proyectar la vida hacia el futuro, ¿no? Es que ahí encontramos como toda la complejidad en el armado de la memoria, ¿no? Hay tantas capas, tantos relieves respecto a la memoria que colectivamente construimos y que singularmente vamos construyendo, ¿no? En cómo los olvidos y los recuerdos son posibles, en tanto hay algo que es poroso entre uno y otro. ¿No? No hay algo que quedó rigidizado, ¿no? Fosilizado, ¿no? Hay un ejercicio de constante exaltación e incomodidad e inquietud, ¿no? Que permite, ¿no? que ciertas veces el afecto que prime sea el amor y otras veces ese amor se va a sostener en tanto hay ciertos horrores que lo recorren, ¿no? Exacto. Entonces, como tú decías, Nelson, cómo ir construyendo espacios, ¿no? Para el lazo, para el encuentro, ¿no? Creo que, en primer lugar, recordando que la memoria no es solo recuerdo, ni solo olvido, ¿no? Que hay una mixtura de esos trabajos psíquicos, ¿no? Y en segundo lugar, pienso también reconociendo las condiciones de desigualdad que nos sostienen, ¿no? Creo que sin ese reconocimiento, todo lo que hablemos cae a un vacío, ¿no? Sí. Hay condiciones de desigualdad estructurales, pero también en cada uno de los nichos. No todas las maternidades son iguales. No todos los feminismos son iguales. No todos los psicoanálisis son iguales. Hay desigualdad al interior de todos esos espacios y creo que en la medida en que podamos verbalizarlo, darle lugar a esas otras historias que no son la historia de la madre que ama a su hijo, a esas otras historias que no son las historias del psicoanalista que atiende en una consulta y con un diván, a esas otras historias que no son las historias de las personas que tuvieron internet en la pandemia, sino que hay personas que no tuvieron acceso a internet, etcétera, ¿no? Creo que la posibilidad de un lazo, de un encuentro, van a ir construyéndose en la medida que podamos darle lugar a que somos conscientes de esas desigualdades. Efectivamente. Efectivamente. Y otra cosa que por ahí mencionaste, que yo también la sumaría, ¿no? En esto que estás diciendo, que es el asunto de reconocer, un poco como dices en tu libro, que hay amor justamente porque efectivamente hay otros afectos que existen también, ¿no? Sí. Y como que bancarnos un poquito, digamos, los momentos de ambivalencia, ¿no? Que están como que relacionados con lo que significa acompañar a un hijo, sostener un hijo, en fin, ¿no? Llevar adelante la función de maternaje, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso, ¿no? A propósito de un texto que quizás, bueno, no lo vamos a poder quizás desarrollar mucho, pero que tiene que ver justamente con el odio como la contracara, ¿no? Hay un título así, ¿no? El odio como la contracara del amor materno, ¿no? Sí. Que quizás podríamos mencionarlo brevemente, ¿no? Como que aquí alude quizás como para que las personas que nos siguen escuchen, ¿no? Y lo mismo lo que pasa con una madre, digamos, que no se resta, ¿no? Cuando tú decías, bueno, tanta madre, ¿no? Ese exceso, ¿no? Que es importante también eso, porque me parece que puede, bueno, comprometer, por supuesto, la posibilidad de constitución psíquica, ¿no? De ese niño o niña. O sea, restarse en el sentido de poder renunciar a lo simbiótico, a lo indiscriminado, de poder renunciar a tener que ver todo del hijo. Restarse en el sentido de poder decir, acá yo no entro, esto no lo sé, esto no lo veo. Y muchos ejercicios
humanizantes o deshumanizantes, ¿no? Como tomando lo que traías de Facundo, ¿no? Se encuentran con esa imposibilidad de restarse. Claro. Y las madres o los cuidadores, cuidadoras no renuncian a mirar lo que ya no pueden mirar. Y claro, y el amor surge porque hay otros afectos. El amor sobrevive o puede tener prevalencia en relación a otros afectos, pero no existe sin esos otros afectos de angustias, de miedos, de horrores, de rechazos. De momentos que son esperados. O sea, como que momentos de rechazo, pero que hay veces que se puede relacionar de manera literal. Bueno, rechazo, odio, ay, ¿cómo odia al hijo? Bueno, pero es completamente válido cuando una madre dice, no, bueno, ojalá que ahorita no estuviese. Pero no es literal, pero o sea, es parte. ¿Cuánto la madre puede soportar conectarse con ciertos afectos? Por algo se trata de una metapsicología, ¿no? No, y los que los rodean, porque si se conecta y lo dice y la enjuician, me explico, es como un... O sea, al final... La madre termina muchas veces, o quienes están en ese llamado materno, en una profunda soledad. Claro. No hay como rebotes en el exterior para poder hablar de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y nosotros que trabajamos con estas historias, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo el ejercicio de que esto tenga lugar al menos para la escucha de los psicólogos clínicos? Porque también sabemos que desde ahí también rechazamos muchas historias, ¿no? Y lo conecto con lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo encontrarnos? Reconociendo esas fragilidades, reconociendo lo que no escuchamos, reconociendo esos desencuentros y esas desigualdades. Así es. Bueno, ella es Marta Bardelli y le damos las gracias por visitarnos acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si quisieras decir unas palabras antes de despedirnos, Marta. Solo agradecerte, Nelson, tu invitación y el espacio que construiste desde la pandemia. Solo agradecer un espacio que acompaña. Son cuentos, son conversaciones que se escuchan y acompañan. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a las personas que nos están acompañando detrás de la pantalla o los que nos están escuchando a través de Spotify. Recuerden que si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse también, que esas cosas ayudan en el mundo de YouTube. Y si nos quieren apoyar o si me quieren apoyar para que este proyecto siga, también me pueden acompañar en Patreon, que allá habrá contenido exclusivo. Nos estamos viendo en 2 semanas, dentro de 2 semanas a la misma hora y en el mismo canal. Que estén muy bien, cuídense y chao. ¿Cuánto idealismo en Freud al pensar en su principio de constancia? Si mantener la tensión lo más bajo posible a nivel psíquico es solo un privilegio de algunos,